Hay asesores hipotecarios, es bueno que los vayan conociendo y no solamente para darle esta asesoría integral al cliente, sino también para que ellos mismos les actualicen sobre tasa de intereses, créditos nuevos y demás que cada banco está manejando y para que tú estés siempre al paso, estés actualizado todo el tiempo, ¿no? Este contenido es producido por Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas de real estate líder en México. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas al tercer episodio de la segunda temporada del ABC de Real Estate. El día de hoy les quiero hablar del crédito hipotecario. Los asesores de ventas que se han dedicado mucho al tema de la preventa a lo mejor no están muy familiarizados con el crédito hipotecario. También quien no necesariamente se ha dedicado solamente al tema de preventa, no está de más profundizar más sobre el crédito hipotecario para evitarles de repente perder tiempo innecesario con clientes. Luego veremos por qué digo esto. Vamos un pasito atrás, hacia la temporada 1. Perdón que la mencione mucho, pero quien me sigue se recordará, quizás, y quien no me sigue son todos episodios también que se complementan el uno con el otro. Y no está de más también volverle a escuchar algunos episodios de la temporada 1. En la temporada 1 les dije que se armaran de su equipo de alto impacto. No sé si se recuerdan. Con eso me refiero, aunque tú seas un asesor independiente, tienes que armarte de tu equipo de alto impacto. Y no te estoy hablando de un equipo de ventas. Me refiero a todos los players del mercado que van relacionados con el real estate y que te van a servir para la venta y para tener más cierres, ¿no? Me refiero a abogados, me refiero a contadores, me refiero a notario, me refiero, por supuesto, a asesores hipotecarios, ¿no? Dado que es el tema de este episodio. Porque en la medida que vas conociendo más profesionales en la industria, puedes recomendar, el cliente va a necesitar todo esto. De repente, un cliente no tiene mucha idea sobre los impuestos, claramente, y vamos a tratar un episodio sobre esto de todos los impuestos ligados al bienes raíces, que creo que les va a servir mucho, pero de repente no somos financieros, no somos contadores. Es verdad que el asesor inmobiliario tiene que saber un poco de todo, pero no somos especialistas en, ¿no? Entonces, tenemos que crear nuestro equipo de alto impacto de profesionales que en medida que vayamos trabajando con, vemos quién me ha resultado muy fácil, quién ha hecho un buen trabajo y ha ayudado verdaderamente a mis clientes, etc. Entonces, en la medida que vayas conociendo más profesionales alrededor de la industria, para crear ese equipo de alto impacto, más eficiente, mejor asesoría puedes dar a tus clientes y definitivamente puedes tener más cierres, ¿no? Y además, ¿por qué no? El negocio inmobiliario no es solo la comisión de ventas, hay comisiones que también pueden girar alrededor de esos profesionales. Cada cliente que tú refieras a un determinado despacho legal te puede dar una pequeña comisión, ¿no? Por el referido, notario y demás. Entonces es una manera también de ampliar, digamos, tus ingresos alrededor de bienes raíces, ¿por qué no? Pero lo principal, y es lo que quiero que se enfoquen, es hacia el cliente, ¿no? Y darle esa asesoría integral al cliente. Entonces, hay asesores hipotecarios, es bueno que los vayan a conocer, los vayan conociendo y no solamente para darle esta asesoría integral al cliente, sino también para que ellos mismos les actualicen sobre tasa de intereses, créditos nuevos y demás que cada banco está manejando y para que tú estés siempre al paso, estés actualizado todo el tiempo, ¿no? Eso es muy importante también, que tú tienes que estar actualizado todo el tiempo. Si ya saben que real estate, lo que aprendiste hace 10 años puede servirte una parte, pero otra parte ya es descartable. Las leyes cambian condiciones y demás. Entonces tenemos que estar actualizado y al paso con el conocimiento actual todo el tiempo. Vamos a hablar del crédito hipotecario. Antes que les anuncié, ¿no? Al principio del episodio, quiero que sepan todo el proceso para que lo puedan explicar también al cliente, se vean con estos como estos afuera de serie, como esos Ferrari que tanto quiero que sean. También quiero evitarles perder tiempo y ventas. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a ver el proceso para obtener un crédito hipotecario desde el punto de vista del cliente. ¿Vale? Entonces un cliente se acerca a lo mejor a un asesor hipotecario, yo lo sugiero, en lugar de hacer todo este trabajo que aparte lleva mucho tiempo y uno no tiene el conocimiento necesario, entonces es mejor apoyarse por un asesor hipotecario. Y el asesor hipotecario, ¿qué va a hacer con el cliente? Le va a hacer un perfilamiento al cliente.
¿no? Porque, por ejemplo, pueden haber situaciones diferentes, no sé, se me ocurre, un cliente dice, yo voy a pedir ese crédito y lo vamos a pagar entre yo y mi novia, pero no están casados. No todos los bancos admitirían prestar el monto deseado en estas condiciones, debido a que no están casados. Entonces, el asesor hipotecario puede hacer ese filtro porque conoce todos los bancos, las condiciones que manejan, saben cuáles son los bancos que a lo mejor con los cuales hay que hacer esa solicitud para que te aprueben el crédito hipotecario, que a lo mejor manejan o aceptan ese tipo de condiciones. Entonces, hacen ese perfilamiento del cliente, evidentemente preguntan cuál es el monto anhelado del préstamo hipotecario y le dan unas estadísticas, le dan unos datos. Por ejemplo, y eso es un dato que les quiero dar, para cada $1,000,000 que se pida a un banco, tienes que comprobar ingresos libres de deuda por un monto de $22,500 mensuales. Cada $1,000,000 que tú pidas al banco tienes que comprobar ingreso, al estado actual, ¿verdad? Las cosas cambian, pero tienes que comprobar un ingreso libre de deuda por un monto total de $22,500, ¿no? Entrada para que lo sepas, para que le puedas dar esa asesoría al cliente, para que le puedas mencionar eso, ¿no? Entonces, y una vez que baje todo este perfilamiento, el asesor hipotecario, la exigencia del cliente, en qué forma pagaría el crédito, le hablé de la situación, por ejemplo, entre un cliente y su novia. Entonces, una vez que el asesor hipotecario entienda toda esta parte, sabrá con qué banco dirigirlo y evidentemente siempre buscará la mejor oferta para el cliente, ¿no? Por eso es bueno que un cliente se asesore con un asesor hipotecario. Pero no está de más que tú sepas todo este proceso. Entonces, a partir de allí, pedirá unos documentos básicos, RFC, CURP, comprobante de domicilio y la comprobación de sus ingresos libres de deuda de los últimos 3 meses. Y a partir de allí, se hará esta solicitud al banco para ver si el crédito será aprobado o no. Esa aprobación depende mucho, pero puede tardar, digamos, de los 5 días a las 2 semanas para que se apruebe, ¿no? Si es que se aprueba. Y una vez que se aprueba, entonces identificaremos el monto del cliente, ¿no? Ahora, esos son el proceso, a grandes rasgos, que vive el cliente al solicitar un crédito hipotecario. ¿Por qué me sirve saber todo esto? Más allá que creo que son datos que no está de más que sepan para poder direccionar a su cliente. Pero me sirve, como les anuncié al principio de este episodio, para no perder el tiempo y para no perder ventas. ¿Por qué? Porque son errores típicos, ¿vale? ¿Y qué me pasa? Me pasa hasta con mis propios asesores que se lo digo y le pasa igual. Pobrecito, siempre luego los llevo a colación, los llevo a la mesa a mis asesores. Los quiero, a todos que me escuchan allí. Pero son errores típicos y se hacen en el primer momento que viene un cliente, ¿no? Y son errores que vienen desde el discovery, desde las preguntas de perfilamiento que tú como asesor inmobiliario tienes que hacerle al cliente. Primer punto, y primer error típico, es indispensable que al cliente le preguntes si la inversión inmobiliaria la haría con recursos propios o por medio de un crédito hipotecario para empezar. El cliente no lo sabe. El cliente a lo mejor no sabe que él no puede aplicar un crédito hipotecario en un producto de preventa. ¿Y por qué será que no lo puede aplicar? ¿De qué se respalda el banco? ¿De qué será para prestar dinero? Del inmueble. Entonces, si el inmueble, por la naturaleza del producto de preventa, no existe aún, ni física ni jurídicamente, ¿de qué me respaldo yo? Y si luego no entregas nunca el proyecto, ¿yo banco de qué me respaldo? Si luego el cliente no me paga en tiempo y forma. Es por eso. Pero el cliente no es dicho que lo sepa. Entonces tú a lo mejor lo enamoras, lo perfilas, lo llevas a un proyecto en preventa. El cliente se enamoró de tu proyecto y para no preguntarle si esa inversión la va a hacer con recursos propios o por medio de un crédito bancario, luego al final, cuando ya es la hora de la reserva, de cerrar el trato, te dice, una cosa, yo lo voy a hacer esa inversión con un crédito hipotecario. Y se te cae todo. Tú ya lo convenciste de un producto que no va de acuerdo a sus exigencias. Y hablando de temas de preventa, es verdad que existen créditos para preventa, pero no se dejen engañar con la palabra. Eso no quiere decir que el banco como tal le vaya a prestar el dinero durante la preventa. Por ejemplo, en esos tipo de crédito en preventa,
productos inmobiliarios que tengan un esquema del 30% de enganche, por ejemplo, a la firma del contrato y un 70% contraentrega, viene muy bien para un cliente que necesita un crédito. Porque si pide esos tipos de instrumento bancario, instrumento de crédito hipotecario, que son los créditos para la preventa, lo único que se hace allí es que se congela la tasa de interés por 24 meses. No quiere decir que el banco te preste el dinero en ese instante o en este momento durante la preventa. Significa que te congela la tasa de interés durante 12 o 24 meses. ¿Por qué te cuento esto? Porque si, por ejemplo, el cliente te dice, tengo un crédito aprobado de preventa y busco un producto de 30-70 por lo mismo, tú no puedes ofrecerle un producto inmobiliario en preventa que a lo mejor se entrega a 36 meses, porque su banco para el crédito así llamado de preventa, le congela la tasa de interés solamente por 24 meses, no por 36. Son todos datos que te ayudan a poder perfilar más el cliente y perfilar más el producto inmobiliario que se case más con la situación del cliente. Por eso les platico de todo esto. Puesto que no hemos hecho el error, entonces le hemos preguntado si la inversión se haría con recursos propios o por medio de un crédito hipotecario. Vale, allí no cometas un segundo error. Si el cliente te responde, no, va a ser con crédito hipotecario, es indispensable que tú le preguntes, para empezar, si el cliente ya tiene aprobado el crédito hipotecario. ¿Por qué le digo esto? Les platiqué al principio del episodio que cuál es el proceso que hace el cliente por la solicitud del crédito. Se hace un perfilamiento, tiene que comprobar ingreso y, ojo, el banco, a partir de que se haga esta solicitud para obtener el crédito hipotecario, no es dicho que se lo apruebe. Entonces, si el cliente te dice, no, todavía no me lo han aprobado, pues a lo mejor le dices, mira, entonces es indispensable que antes tengas tu crédito aprobado antes de ir a ver las propiedades, porque A, no sabemos si se lo aprueban y B, no sabemos cuánto le presta, no sabemos cuál es el monto que le va a prestar. Entonces, ¿cómo vas a poderle enseñar el producto si para empezar no sabemos el presupuesto porque depende de un tercero? No perdamos el tiempo. Entonces, delicado, a partir de que me dice, sí, es con crédito hipotecario, vale, perfecto, ¿ya lo tienes autorizado? No. Bueno, ya le di el tip. O viceversa. Sí, ya lo tengo autorizado. Perfecto. Otra pregunta necesaria que le hagas al cliente. ¿Cuánto tiempo ya pasó desde la aprobación del crédito? ¿Por qué? Porque por lo general, a partir de la autorización del crédito, el banco otorga al cliente 90 días, 3 meses para la aplicación del crédito. Entonces, si el cliente, por ejemplo, te dice, sí, en 5 días caduca, prácticamente no hay forma que compre ni contigo ni con nadie más. Tiene ya que pensar en la renovación del crédito, porque a pesar que el producto ya esté hecho, ya tenga todos los documentos, etcétera, esté entregado física y jurídicamente, hay alguna serie de documentos que el banco requiere para la aplicación del crédito hipotecario que son documentos que caducan. Entonces se tramitan al momento en el que se tiene que aplicar el crédito. Lo tramita el desarrollador, lo tramita el vendedor, el dueño particular, si es una reventa. Constancia de no adeudo predial, constancia de no adeudo de agua, constancia de cuota de mantenimiento. Todos esos documentos tienen que estar al día y caducan, ¿no? Tienen vigencia más o menos, no me voy a poner mucho en el rollo técnico de cómo se calcula cuánto caducan y demás, pero bueno, más o menos un mes. Entonces, y se tienen que tramitar. Entonces, en el momento en el que el cliente te dice, en 5 días se caduca el crédito, evidentemente no hay forma de avanzar. Tenemos que esperar que el cliente ya haga la solicitud de renovación del crédito. ¿Y allí qué pasa? 1. Las condiciones del cliente pueden cambiar. Condiciones de ingresos. Puede cambiarle. Y entonces no necesariamente la renovación es automática, porque el banco va a hacer otra investigación. Tiene que volver a comprobar los 3 meses y los 90 días que han transcurrido desde la autorización del crédito para comprobar esos ingresos libres de deuda otra vez. Y si ya no es capaz de comprobarlo, puede ser que le den un crédito por un menor monto, o puede ser que no se lo aprueben, o le cambie condiciones. A veces hay oferta, hay promociones de bancos que a lo mejor dan un tipo de tasa de interés y te dan una, no sé, te regalan los costos del perito evaluador, o se absorben el costo hasta inclusive de la escritura, algunas promociones. Puede ser que esta promoción en la renovación del crédito ya no sea vigente y tu cliente tiene el dinero justo y sin que el banco le preste también esa parte o absorba el costo del gasto de notaría, pues ya se pondría en un apuro. Entonces ya no le conviene hacer esa inversión o tiene que replantearse el monto de venta. Entonces, si está en todas esas condiciones el cliente, no pierdas el tiempo, no te desgastes. No es el momento para el cliente. Más bien asesóralo, pero no te desgastes. No le empieces a promover propiedades, sacarle una reserva, porque
porque tan igualito no va a buen fin. Y la única cosa que va a pasar es que te vas a frustrar. Evitémoslos. Evitemos perder el tiempo, ¿no? Además, ¿qué puede pasar cuando el cliente pide la renovación del crédito? Ya el buro de crédito donde está ya no es positivo, ya es negativo, ¿no? Estar en buro de crédito no está mal, ¿vale? No hay que tenerle miedo a estar en el buro de crédito. Está mal estar en el buro de crédito de manera negativa, ¿no? Entonces, está bien tener un historial de crédito y esto se hace a través de la tarjeta de crédito si se usa bien, si se paga en tiempo y forma y tampoco crean que es bueno pagar, hacer una compra con la tarjeta de crédito y inmediatamente el siguiente día pagar la deuda que tienes en la tarjeta de crédito. No está bien porque no te haces un historial de crediticio. Entonces, no está mal estar en el buro de crédito. Está bien, de lo contrario, hacerse un historial crediticio porque nunca sabemos cuándo y si vamos a ocupar un crédito en algún momento. Entonces está bien. Lo que está mal es no llevarlo estar en el buro de crédito de manera negativa. Entonces, después de esos 90 días, por X o Y razones, también el cliente puede haber cambiado su situación en el buro de crédito. Entonces no le van a aprobar el proyecto. Entonces, bueno, le explico todo esto para que hagan las preguntas correctas, para que entiendan un poco todo el proceso que vive el cliente para solicitar un crédito hipotecario y para que no cometan errores y no pierdan el tiempo. No estamos aquí para perder el tiempo, ¿no? Estamos aquí para generar negocio. Ahora, pongamos que todo esté perfecto, ¿no? El perfilamiento bien, el cliente tenía el crédito autorizado, en el momento en el que tienen la cita contigo, el crédito está autorizado, apenas autorizado, tenemos los 90 días, tenemos 60 días, y bueno, entonces empieza la segunda parte del proceso del crédito hipotecario. Entonces, hay bancos que piden más o menos documentos, pero por lo general son siempre los mismos. Van a pedir toda una serie de documentos al dueño particular que está vendiendo la propiedad o al desarrollador y van a pedir régimen de propiedad de condominio inscrita en la boleta de registro público de la propiedad del comercio, constancia de no adeudo de agua, constancia de no adeudo predial, certificado de libertad de no gravamen, constancia de no adeudo de mantenimiento. Muchas veces piden a lo mejor del dueño particular, si es que está casado, acta de matrimonio, toda la identificación, todos los documentos, tanto del inmueble como de la parte vendedora, que puede ser una persona moral o puede ser una persona física. Persona moral, ¿qué significa? Empresa, persona física. Todo eso certificado, no adeudo y tal, para quien no tiene familiaridad con esto. Simplemente es la certificación o la aclaración porque el banco necesita para entender que el inmueble no tenga gravamen. El certificado de libertad de no gravamen significa que, por ejemplo, el inmueble no tenga una deuda, no tenga un crédito, a lo mejor hipotecario per se. Entonces el banco se quiere precaver de todo esto y quiere ir con precaución porque la garantía de este préstamo, ¿no?, hipotecario que está haciendo hacia el cliente viene del inmueble. Entonces tiene que asegurarse que a nivel legal todo esté bien y que el inmueble no tenga deudas, ¿no? No me voy a ponerme ya en lo más técnico, pero bueno, son toda una serie de documentos. Les anticipé hace unos minutos que son documentos, muchos, algunos se mantienen por más tiempo, pero muchos, obviamente, por ejemplo, el régimen de propiedad en condominio registrado en el registro público de la propiedad del comercio no caduca, ¿no? Pero todos los demás documentos caducan, tienen vigencia limitada, ¿no? Entonces hay que tramitarlo, puede tardar 10 días, de los 5 a los 10 días, dependiendo de qué trámite es, si es la constancia no adeudo de agua, si es la constancia no adeudo predial y si se pide con urgencia o no. Entonces son todos tiempos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por eso es importante preguntarle al cliente en qué momento de la aprobación del crédito está. Y finalmente, cuando ya se pasen todos esos documentos al banco, viene la última parte de este proceso, que es el perito evaluador. Ya mandan un perito evaluador para evaluar el inmueble y allí pueden pasar dos cosas. Independientemente del precio comercial del inmueble, no sé, un inmueble que cueste $150,000, el perito evaluador pueden pasar dos cosas. Uno evalúa más arriba de este precio y si lo evalúa un poquito más arriba de este precio tampoco es un gran problema porque el banco le va a prestar un poquito más y el cliente con este poquito más puede pagar las escrituras, etcétera, ¿no? Pero si es mucho más, el cliente tiene que tomar en cuenta que ese dinero que le va a prestar de más el banco lo tiene que pagar. Es como si pagara el inmueble más caro al final de cuentas. Viceversa, podría pasar también que el perito evaluador evalúe el inmueble por debajo
del precio comercial. También en este caso pongamos el ejemplo que dije de los $150,000 y el perito evaluador lo evalúa por $100,000. Y además el banco, la gran mayoría de los bancos, también esa es una parte que muchos asesores inmobiliarios a lo mejor cometen ese error porque piensan que el banco te presta el 100% del valor de la propiedad. La gran mayoría de los bancos te prestan el 70%. Entonces tu cliente, tú tienes que contar mínimo con el 30%. Y hay algunos bancos que te prestan hasta el 90%, pero ningún banco te presta el 100%. O sea, hay un cachito que siempre tú tienes que tener como cliente, ¿no? No puedes apalancarte al 100% del crédito hipotecario, ¿no? Entonces, pongamos en el ejemplo que el perito evaluador evalúe el inmueble un poco debajo. Tienes que estar consciente, tu cliente, que si lo evalúa por debajo, el banco, por ende, te va a prestar el 90 o el 70% de los $100,000 que ha evaluado el perito. Si el perito lo evaluó que este inmueble cuesta $100,000, entonces el banco, dependiendo de tus condiciones, te prestará el 70% de los $100,000 o el 90% de los $100,000. Pero el inmueble, de todas maneras, no es que baje de precio. El inmueble cuesta 150. Entonces, tu cliente tienes que estar consciente que esta diferencia la tienes que tener y que la tienes que pagar tú. Ahora, es verdad que se podría hacer el intento de pedir otra evaluación por parte de otro perito evaluador. Muchas veces vale la pena y se reajustan las cosas, ¿no? Pero cada vez que mandamos un nuevo perito evaluador, eso es un costo a cargo del cliente. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les hayan servido. A lo mejor quizás es un episodio un poquito más técnico, lleno de tecnicismos, pero al final son información útiles, repito, para que den una mejor asesoría con sus clientes, entendan todo ese proceso, para tener todos esos datos a la mano, para ver cuál es el producto que se adecua dependiendo de las necesidades del cliente mejor, y también para que no pierdan el tiempo, no pierdan venta, no se frustren. El tiempo al final, como en cualquier industria, también en el real estate es oro y no quiero que lo pierdan, ¿no? Y eso es un poquito el sentido del por qué ese episodio. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Como siempre nos encuentran mis redes sociales, @Alessandra_Luch. Y para este contenido y más contenido de valor en @HorrorBrokers. Los veo en la próxima semana en un nuevo episodio más del ABC de Real Estate. Chao. Hola, somos Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas especializada en real estate, líder en México. Nacimos hace 3 años en la joya del turismo mexicano y actualmente tenemos presencia en los principales puntos geográficos de real estate de todo el país. Nuestro modelo de negocio se basa en 3 grandes verticales: medios de comunicación, eventos y coproducer. Nuestros medios de comunicación han crecido de una manera exponencial, posicionando nuestros podcasts en el ecosistema inmobiliario con miles de brokers en todo el continente americano, alcanzando más de 5 millones de reproducciones en todas sus plataformas. Y en lo que respecta a Horror Brokers Magazine, hoy hemos presentado a los key players y top producers más destacados del medio. Nos hemos posicionado como una de las 3 revistas más importantes de real estate en México. Nuestra segunda vertical de negocio son los eventos, pero aquí sobran las palabras. Como ves, hemos creado los eventos más icónicos del real estate en México y estamos preparados para llevar los desarrollos inmobiliarios a alcanzar sus objetivos comerciales con nuestra tercer vertical de negocios, coproducer. Creamos estrategias de comunicación y nos convertimos en el departamento in-house de relaciones públicas de los mejores desarrolladores inmobiliarios, donde aceleramos su posicionamiento y su absorción a través de nuestra red de más de 7,000 brokers en México. Hoy somos la agencia de relaciones públicas especializada en real estate líder en México. Pero prevemos que en 5 años seremos la líder en toda América. Queremos caminar de tu mano. Tranquilo. Estás con Horror Brokers.